Sí, ya se está grabando. Ya, perfecto. Ok, entonces comenzamos con la clase de hoy. La clase de hoy es de estequiometría de gases y propiedades coligativas. Como diría un profesor que yo tuve, es un temazo, ¿ya? Porque en general vemos mucho, se ve mucho disoluciones u otros temas y propiedades atómicas, esas cosas, pero los gases tienen sus propias reglas, entre comillas, y hoy vamos a repasar todas esas reglas, ¿ya? Bien. Bueno, como sabemos, hay 3/4, de verdad son 4 estados de la materia, que son el sólido, el líquido, el gaseoso y el estado plasma. Los más comunes son los primeros tres, y esta clase va a estar orientada a lo que ocurre con los gases, ¿ya? Hay que recordar que los sólidos tienen forma y volumen definido, es decir, si tengo un cubo de hielo, tiene forma de cubo, y tiene cierto volumen, por ejemplo, medio litro. Ahora, si estoy en estado líquido, eh, el volumen se mantiene, es decir, si tengo medio litro de agua, siempre va a ser medio litro de agua, pero la forma no. Entonces lo puedo cambiar de envase y va a cambiar su forma, sin embargo, siempre mantiene su volumen. Pero ¿qué pasa con los gases? Los gases tienden a ocupar eh, el mayor espacio que puedan, al final se nivela por las presiones, pero no solo no tienen forma definida, sino que pueden ocupar diferentes volúmenes. Y por eso es como tan diferente al caso de los líquidos, varias de las propiedades que tienen. Así que sin más, vamos a avanzar en lo que es estequiometría de gases, ¿ya? Las leyes físicas de los gases son experimentales y se refieren al comportamiento de una cierta masa gaseosa. Ojo, como no podemos hablar de volumen porque puede variar, hablamos de masa o de cantidad de moles de un gas. Cuando queremos decir cuánto gas tengo, generalmente se habla de masa o moles, ¿ya? La estequiometría de los gases estudia el comportamiento y las características de una cierta masa de los gases ante diferentes condiciones. Y las leyes que rigen en este comportamiento son la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles, ¿ok? Es decir, ahora lo que vamos a ver son leyes en las que tenemos una masa de aire y le vamos cambiando condiciones ambientales. Primero tenemos la ley de Boyle. Esta ley plantea que si se mantiene la temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales e iguales a una constante. O sea, perdón. Por lo tanto, se puede variar la presión y evitar el volumen, esa palabra se me pasó. Se puede variar la presión y el volumen cambiará en igual proporción. ¿Según qué? Según esta fórmula. P1 igual V1 es igual a P2 igual V2. ¿Qué significa? Imaginemos que tenemos dentro de este recipiente, esperen, ven mi mouse, ¿cierto? ¿O tengo que poner el lápiz? Sí, se ve, se ve. Ah, perfecto. Gracias. Eh, Imagínense que tenemos un recipiente con un cierto volumen de aire. Ya está fijo porque está tapado, básicamente. ¿Ya? Imaginemos que tenemos medio litro de un gas. Y se equilibra con cierta presión que hacemos desde aquí, porque este pistón se puede mover. Pero se equilibra como con la presión, imaginemos la presión atmosférica. Entonces sabemos que para este gas tenemos una presión 1 y un volumen 1. La presión 1 es una atmósfera y el volumen 1, medio litro. Es un ejemplo. La cosa es que si aumentamos la presión, por ejemplo, 2 atmósferas al doble, o le agregamos presión nosotros empujando hacia abajo, el volumen va a disminuir. Suena súper intuitivo, pero esa es la gracia, que al final, si por ejemplo si aumentamos al doble la presión, el volumen se tiene que disminuir al doble, ¿ya? Eso significa que sean inversamente proporcionales, ¿ok?
Si es que uno aumenta, el otro disminuye. Bueno, y lo mismo, si es que aumentáramos el volumen, si tenemos el caso inicial y el volumen aumentara, significa que le quitamos presión de encima, ¿ya? Y esto siempre para una temperatura constante, ¿ya? Vamos a estar jugando con esas tres variables: temperatura, presión y volumen, ¿ya? Y aquí queda aclarado, ¿ok? Esa es la ley de Boyle. Luego está la ley de Gay-Lussac, en que se plantea que para un gas a una presión constante, ojo, antes era la temperatura la que estaba constante, ahora es la presión la que está constante, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. E igual es a una constante. Aquí está la fórmula que determina la ley de Gay-Lussac. ¿Y qué significa? Yo les puse un globo aquí. ¿Por qué? El globo eh, está sometido, si es que estamos en la playa, a una presión, o sea, lo digo por la altura, pero en un lugar normal, llamémoslo, al aire libre, va a estar sometido a una presión de una atmósfera, ¿ya? Constante, por todos lados, ¿ya? Ahora imagínense, tenemos este globo y calentamos el aire adentro. No sé, le ponemos fuego abajo, cerca, sin quemar el globo, sino con el objetivo de calentar el aire de adentro. ¿Y qué va a pasar? El globo va a empezar a crecer, se va a expandir. ¿Y por qué? Porque al aumentar la temperatura, aumenta también el volumen. Y lo mismo con el caso al revés. Si es que, por ejemplo, lo rodeáramos de hielo, sin hacerle presión extra, solo para enfriar el aire de adentro, disminuiría el tamaño del globo. ¿Y cuál es la gracia de eso? Bueno, eso es lo que explica la ley de Gay-Lussac, ¿ok? Que mientras la presión se mantenga constante, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales, ¿ya? No inversa como el caso anterior, sino directamente proporcional. Entonces, podemos poner un ejemplo, no sé. Si el globo inicialmente estaba a temperatura ambiente, no sé, 20 grados Celsius, y un volumen de medio litro también, ojo, que para estas fórmulas en general, no en general, siempre intenten de ocupar temperaturas en Kelvin. No sé si se acuerdan bien, pero aquí les voy a anotar. Para pasar de grados Celsius a Kelvin, eh, por ejemplo, si tengo 20 grados Celsius, eh, para grados Kelvin hay que hacer 20 más 270. Uf, quizás me estoy equivocando, pero si no me equivoco es 273,12 o 15. Bueno, a veces lo aproximan a 2 o a veces solo ocupan 273. ¿Ya? Eso. ¿Y por qué? Porque, bueno, si tienen una fracción, imagínense si ustedes van a trabajar con grados Celsius, imagínense si dicen, ok, veamos, hoy día hace frío, veamos con 0 grados Celsius. Aquí les queda la embarrada en la ecuación, ¿ya? O sea, no es exactamente por eso, pero es lo que ocurre si es que no ocupan grados Kelvin. O sea, no son grados Kelvin, es solo Kelvin, la unidad de medida, ¿ya? Así que para todas estas reglas y leyes que vamos a ver hoy día, la temperatura siempre en Kelvin, ¿ok? Que no se les olvide. Pero, bueno, al final, en el ejemplo que iba a poner era 20 grados, que serían 293 Kelvin, y medio litro, y si es que agrandamos esto, por ejemplo, el doble de temperatura 1, necesariamente el volumen, para que esto se mantenga constante, para que se cumpla la ecuación que tenemos aquí, también va a ser el doble, ¿ya? Y esto ocurre porque son directamente proporcionales, ¿ya? Y aquí también dejo el resumen, en que si la temperatura sube, el volumen también, si la temperatura baja, el volumen también. ¿Ok? Así que vamos a continuar a la tercera ley que vamos a ver, que es la ley de Charles. La ley de Charles plantea que para un gas a volumen constante,
ahora es el volumen lo que se mantiene constante, la temperatura y la presión son directamente proporcionales e iguales a una constante. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que si aumento la temperatura, pero no dejo que aumente el volumen, básicamente, es decir, lo mantengo constante como a la fuerza, se podría decir, eh, va a aumentar la presión que haga ese gas sobre las paredes del recipiente o sobre otros gases, etcétera. Va a aumentar la presión que ejerce el gas, ¿ya? Y la ecuación que lo rige es esta, ¿ok? Como son directamente proporcionales, significa que si la temperatura aumenta, la presión también, y si la temperatura disminuye, la presión también, ¿ok? ¿Esta parte les quedó clara? Pueden poner por el chat porque ahora sí me aparece, o me pueden hablar por micrófono también. Profe, ¿Sí? si no le molesta, ¿podría volver a explicarlo? Es que Sí, no sí. lo entendí muy bien. Las tres leyes, esta última, No, sí, la última, la ley de Charles nomás. la ley de Charles. Miren, aquí puse ejemplo una olla, pero creo que el mejor ejemplo que les puedo dar es también con lo que habíamos visto en la primera diapositiva. Ya, olvídense la ley de Boyle, solo céntrense en el dibujo. Imagínate, antes decíamos que se mantenía constante la temperatura y qué sé yo, ¿ok? Pero para la ley de Charles, el volumen se mantiene constante, ¿ya? A ver, voy a traer el lápiz. Ya. El volumen va a ser constante, ¿ok? Entonces, imagínate solo el primer caso, esto no. Solo el primer caso en que tenemos un volumen, dijimos medio litro. Vamos a poner medio litro aquí, ¿ok? Y eso no va a cambiar. El tamaño de este recipiente de gas no va a cambiar. Es decir, es como si este pistón estuviera fijo y no se puede mover, ¿ya? Entonces, y vamos a tener una temperatura 1 y, y una presión 1, ¿ok? Por ejemplo, si lo tenemos a... Depende del gas, cuál es la presión y la temperatura. Pero si lo tenemos, eh, no sé, a 300 Kelvin, que son como 30 grados Celsius, aprox. eh, este gas, vamos a sentir una presión aquí, ¿ya? Esto está fijo, así que no se va a mover, pero imagínate que pudiéramos medir la presión, vamos a sentir cierta presión, ¿ya? Ahora, si ahora fuéramos aumentando la temperatura, empezaríamos a sentir más presión aquí. Y la explicación de eso, bueno, y de verdad de todas las reglas que ya vimos, es que cuando uno aumenta la temperatura de un gas o de otras sustancias también, lo que hace es aumentar la energía cinética de las partículas. Acordémonos que si tenemos un gas, voy a hacer un cuadrado, que sería como una sala cerrada, por ejemplo, y tenemos muchas partículas, si estos son partículas, se están moviendo, los átomos no están quietos. Sobre todo en un gas, los átomos se mueven, las partículas se mueven mucho, ya van rebotando, chocando de repente entre ellas, de repente no, etcétera, con las paredes, ¿ya? Si es que y la temperatura lo que mide es la energía cinética de estas partículas, es decir, qué tanto se mueven. Si aumentamos la temperatura, se van a mover más, y si disminuimos la temperatura, se van a mover menos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando aumentamos la temperatura, esto se va a mover más, y como se va a mover más, va a hacer más presión sobre las paredes de la sala en este caso, ¿ya? Y a eso se refiere la ley de Charles, ¿ok? Eh, y bueno, podemos ver lo mismo con la ley de Boyle. En la ley de Boyle teníamos, en este caso, 12 partículas, por ejemplo. Y si esas mismas 12 partículas que estaban rebotando por ahí, ahora están en un espacio más chico, pero a una temperatura constante,
igual van a chocar mucho más, porque es un espacio más chico. Y que choquen más significa que van a ejercer más presión. ¿Queda un poco más claro o Sí, me clarísimo. repito? Muchas gracias. Ya, ya, perfecto. Entonces vamos a ir continuando. Ok, tenemos esas tres leyes, pero en base a esas tres se define la ley combinada de los gases. Y pongo este dibujo porque es la fusión de las tres leyes que estábamos viendo. Entonces, es posible combinar las leyes de los gases en una sola ecuación sencilla si la temperatura se expresa en la escala absoluta o Kelvin, que era lo que les estaba diciendo. Al final, cuando uno lo aplica, uno ocupa Kelvin. Escala absoluta es lo mismo que la escala Kelvin, por si acaso. La presión es inversamente proporcional con el volumen y directamente proporcional a la temperatura. Y así la ley de Charles, Gay-Lussac y la ley de Boyle unidas quedarían así. ¿Ya? ¿Cómo se ocupa esto? Generalmente uno tiene una condición inicial en que te dicen, por ejemplo, volumen, presión y temperatura, y eso, y luego te dicen que, por ejemplo, que la temperatura es igual, pero que ahora tu presión es el doble, y te piden calcular el volumen. Entonces, se puede despejar, bueno, por ejemplo, podemos hacer ese ejemplo. Si la temperatura fuera igual, temperatura 2 es igual a temperatura 1, ¿ya? Y si la presión es el doble, significa que P2 es lo mismo que P1, uf, esperen, escribí muy mal ese 1, P1 por 2, ¿ok? Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? P2 es igual a 2 por P1, porque dijimos que aumenta el doble la presión inicial. Y queríamos saber B2 igual a qué es. Entonces, bueno, se simplifican las temperaturas, si pasamos multiplicando esto para acá, por ejemplo. El P1 también se simplifica, si es que dividimos a los dos lados por P1 se nos van. Y si pasamos el 2 para el otro lado, nos queda que B2 es igual a B1 partido 2. Quiere decir que cuando aumentamos la presión al doble, a una temperatura constante, eh, el volumen bajó al doble, ¿ya? Que es básicamente lo mismo que decía la ley de Boyle. La cosa es que dependiendo del caso, es como si fuera una ley de Boyle, de Gay-Lussac o de Charles, ¿ya? La cosa es que esta es la versión resumida de las tres, ¿ya? Y nunca se olviden, temperatura en Kelvin. Es el clásico error de todos, ¿ya? Y bueno, esta es una herramienta muy útil. Sin embargo, hay otra herramienta que quizás ustedes ya la conocen o quizás no, pero que es súper importante, y es la ley ideal de los gases, o la ley de los gases ideales, ¿ya? Las leyes anteriores entregan un modelamiento aproximado de los gases de la naturaleza, por lo que llamaremos gases ideales a aquellos gases que cumplan con las leyes anteriormente planteadas, ¿ya? Como dice acá, es una aproximación, solo que en el mundo real hay muchas cosas que no funcionan bien. No, pero que no funcionan igual a la teoría. Hay, por ejemplo, mantener la temperatura, igual para todo el gas es especial, y bueno, hay muchos factores que pueden afectar. Pero estas leyes funcionan más o menos bien, o sea, lo indican bien y se cumplen. Solo que de repente hay factores externos que no podemos controlar nosotros. Por ejemplo, que la temperatura sea igual en todo el gas, o la presión, etcétera, ¿ya? Sin embargo, estas leyes son leyes y son reales y se cumplen para los gases. Y a los gases que se rigen según estas leyes se llaman gases ideales, ¿ok? Porque funcionan bien, funcionan idealmente, ¿ya? Sorry si los enredé un poco con esa explicación. Ok, entonces los gases ideales cumplen con la siguiente ecuación,
conocida como la ecuación de los gases ideales, que es presión por volumen es igual a número de moles por R, que es una constante universal de los gases, por temperatura. ¿Ya? La presión en este caso aparece en atmósfera, el volumen en litros, N es número de moles, R es la constante de los gases, pero fíjense, porque de verdad R puede tener diferentes valores dependiendo de qué unidades estemos ocupando. Entonces, si ocupamos estas unidades, que son atmósferas, litros, bueno, número de moles en general se mantiene, y la temperatura en Kelvin, se ocupa esta constante, ¿ya? Que es igual a 0,082 aproximadamente, ¿ya? Pero la constante general se los tienen que dar. Y esta es la gran fórmula, ¿ok? Esta fórmula muchas veces es memorizada como la pavo ratón. Que hice acá simplemente pasé el n que estaba multiplicando aquí para el otro lado, pero está, o sea, está del mismo lado de la ecuación, no cambia nada especial. Pero así queda escrito como si fuera pavo ratón, y es un clásico, porque con esta ecuación van a poder resolver casi todos los problemas que les planteen, ¿ya? Y siempre teniendo cuidado con las unidades, ¿ya? Bueno, esa es la fórmula mágica y vamos a hacer después ejercicios con esa hermosa fórmula mágica del pavo ratón, o como se llama, la ley de los gases ideales. Pero ahora, en la segunda parte de la clase, vamos a pasar lo que son las propiedades coligativas, ¿ya? Las propiedades coligativas son todas aquellas que aumentan o disminuyen al aumentar la cantidad de un soluto no volátil, es decir, que no se transforma al vapor, al estar en contacto directo con el ambiente, en una disolución. O sea, en español, son diferentes propiedades que cambian cuando le agregamos un soluto a una sustancia, a un líquido, ¿ya? El caso más típico de todos, que es el que les puse aquí, es agua con sal. Tenemos un líquido, que es nuestro solvente. Se manejan bien con solvente disoluto, espero, ¿cierto? Si es que no, pónganme por el chat o háblenme y les recuerdo. Pero solvente es la cantidad que está en más abundancia, y soluto es la que está en menor cantidad y que es lo que se diluye en el solvente. En este caso, el soluto es la sal, el solvente es el agua. Entonces, ¿qué ocurre? Al agregar sal al agua, cambian bastantes de las propiedades del agua. Y estas son las propiedades coligativas, ¿ya? Eh, existen varias propiedades coligativas, pero las que se destacan son cuatro, que es, las vamos a ir explicando, no se preocupen. La reducción de la presión de vapor de un líquido, el aumento en la temperatura de ebullición, el descenso de la temperatura de fusión y la osmosis. ¿Ok? Y ahora vamos a ir revisando una por una. ¿Ya? Al agregar un soluto no volátil a una solución, o sea, sal, por ejemplo, en agua, es posible notar que la presión de vapor es menor. Pareciera que las moléculas de soluto impidieran la evaporación de las moléculas del solvente, lo que disminuye la evaporación de la solución y consecuentemente la presión máxima de vapor de ella. Esto se debe a que ahora el líquido no puede usar toda su fuerza en contrarrestar la presión a la que está siendo sometida, sino que también debe interactuar con el solvente. Voy a traducir esto un poco al español. Si es que ustedes están cocinando algo y ponen a calentar agua, ¿ya? El agua se va a empezar a evaporar. O sea, parte del agua se va a empezar a evaporar. Y lo que ocurre es que ese vapor, o sea, para que se produzca el vapor, se tiene que vencer la presión del aire, que no es vapor, que ejerce sobre el agua. Si es que se vence esa presión, es decir, la presión del vapor de agua supera como ese umbral, se puede empezar a liberar vapor, ¿ya?
La presión de vapor existe incluso antes de que esté ebulliendo el agua, ¿ya? De hecho, si se dan cuenta, cuando ustedes calientan agua de repente, o cuando tienen un tecito, no están saliendo burbujas del tecito constantemente, no está ebulliendo ese agua, sin embargo, igual sale ese vaporcito. Eso es porque el vapor sale constantemente y no necesariamente eh, solo cuando ebulle, ¿ok? La cosa es que cuando le agregamos sal al agua, es como si la sal evitara que salga tanto vapor, piénselo así, porque reduce la presión de vapor, ¿ya? Y es por lo que se explica acá en la diapositiva de que eh, el líquido no solo se preocupa de cómo combatir con la presión de que el aire hace sobre el agua, sino que también está interactuando con la sal. Entonces, como que no lucha con todas sus fuerzas, se podría decir. Y así disminuye la presión de vapor al agregar sal, o sea, al agregar soluto. Ya les pongo el ejemplo del agua y la sal, pero esto va para todas estas propiedades se cumplen para todas estas soluciones, ¿ya? Para todas las soluciones. Solución. Ok, ahí tenemos la primera propiedad coligativa, reducción de la presión de vapor. Y ahora tenemos el aumento de la temperatura de ebullición, que va muy relacionado a lo que estamos viendo, que dice así: al disolver un soluto no volátil en un líquido, o sea, agua y sal, por ejemplo, la presión máxima de vapor disminuye, que es lo que vimos recién. La solución emite menos vapores. Por lo tanto, se necesita mayor temperatura para hervir la solución. ¿Qué quiere decir esto? Si antes teníamos agua, y el agua sabemos que hierve a 100 grados, si le echamos suficiente cantidad de sal, aumenta el punto en que hierve. Por ejemplo, y empieza a ebullir a los 105 grados Celsius. ¿Se entiende? ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque disminuye la presión de vapor, básicamente. Es como relacionado al efecto anterior. Entonces, eh, tienen que saber eso. El punto de la temperatura de ebullición aumenta al final, porque aumenta de 100, por ejemplo, a 105 grados en los que empieza a ebullir, cuando agregamos sal. Digo, sí, sal o soluto, o un soluto a una solución, ¿ya? Ahora, otra propiedad es el descenso de la temperatura de fusión. Y dice así: si existe algún soluto en el líquido, este provoca una disminución de la rapidez con que las moléculas del líquido pasan a la fase sólida. Esto se debe a que es más difícil para ella ordenar sus moléculas debido a la presencia del soluto. Entonces, es más difícil congelar la solución. La disminución de la temperatura de fusión es directamente proporcional al número de partículas de soluto. Eh, ¿Cómo se dice? Perdón. Y en resumen, ¿qué significa? Que si nosotros tenemos agua normal y la empezamos a enfriar y llega a los 0 grados en teoría empieza a congelarse. Ese es el punto de fusión, 0 grados, porque pasa de hielo o de congelación también. Los 0 grados es, eh, la temperatura a la que el agua es sólida pasa a estado líquido, o en estado líquido pasa a estado sólido, ¿ya? A una atmósfera, al menos. Pero ¿qué ocurre? Si tenemos ese mismo agua, pero antes le echamos sal, vamos a ir bajando la temperatura y llegamos a 0 grados y no se va a congelar. Y bajamos a -1 grados, -2, -3, y por ejemplo en -6 grados se congela recién. ¿Y por qué es? Bueno, justamente porque desciende la temperatura en que ocurre la fusión o la congelación, es lo mismo, ¿ok? Entonces, súper loco. Y de hecho, para que vean que esto de verdad sirve para algo, en países en que hay mucho más nieve, no como Chile, o bueno, no en Santiago, por ejemplo, en las películas de repente de Estados Unidos o Canadá, se echa una especie de sal en las calles. ¿Y para qué se hace esto mismo? Bueno, está la nieve, que es agua congelada,
E imagínense que está el clima a -2 grados Celsius. Entonces le echan sal, mucha sal, y el agua que estaba congelada, porque era agua normal, congelada a -2 grados Celsius, baja su punto de fusión hasta -6 grados Celsius, por ejemplo. Entonces se derrite. Y así ocupan sal para, por ejemplo, limpiar los limpiaparabrisas, o sea, para limpiar los autos que tienen nieve en el vidrio, o las calles también. Entonces, de verdad se ocupa esto y es súper loco. Siento que, por ejemplo, no es tan intuitivo, sí, pero ocurre, ¿ya? Así que esto, Es, la br- magia de la es química. brutal, profe. Es brutal. ¿Brutal? Sí. La magia de la Pues, química, ahí lo tienes, ¿ya? esa sería como que entonces el agua sin sal se congelaría más rápido que el agua con sal. Exacto, Oh, brutal. Entonces, claro, entonces al echarle sal a esa nieve se terminaría derritiendo porque tendría que estar más fría para estar congelada. exactamente. Claro, o sea, No, si hacen -30 grados Celsius, quizás ni siquiera con mucha sal se logra. claro. Sal salió en el modelo PSU del año pasado y no tenía idea. Oh, bueno, ahora tienes idea. Pero claro, qué triste. Pero es algo muy práctico en lo que se ocupa. Es como el caso típico, por eso se los quise poner. Sí, pero por eso mismo. Y bueno, estas cosas entran en la PSU, por eso se las estamos pasando. Qué loco que te acuerdes. Pero sí, la sal aumenta el punto de ebullición y disminuye el punto de fusión. ¿Ok? Y ahora vamos a ver otra propiedad. Vamos a pasar a la última que nos toca ver hoy, que es la osmosis. ¿Ya? La osmosis es un fenómeno físico que consiste en el paso selectivo de moléculas de un líquido desde aquel lugar con menor concentración de soluto a otro más concentrado, atravesando una membrana semipermeable porosa. La presión osmótica se produce por la tendencia de las moléculas de agua a pasar desde una zona de menor concentración a otra de mayor concentración, con el propósito de igualar ambos lados de la membrana. La presión osmótica cambiará según la cantidad de soluto que haya en la solución. Ok, lo voy a explicar un poco más en español, ¿ya? Yo siempre les primero ocupo las palabras técnicas que aparecen en el Power para que lo vayan procesando, pero después lo hago más a la chilense. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, este es el caso, aquí parte nuestro experimento, por ejemplo. Tenemos agua de los dos lados y tenemos un soluto, por ejemplo, sal, ¿ya? Y entre medio tenemos una membrana. ¿Por qué siempre dicen que es membrana semipermeable? Porque lo importante es que no deja pasar al soluto, ¿ya? No deja pasar los puntitos negros, solo puede moverse el agua a través de esta membrana, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre es que tenemos el mismo volumen de agua, pero diferente cantidad de soluto. Y no sé si se acuerdan, pero la concentración, la fórmula de la concentración es, por ejemplo, gramos o miligramos de soluto. Voy a escribir soluto, disculpen mis letras, partido en litros o volumen de solvente, ¿ya? También puede ser en gramos o kilos dependiendo del tipo de concentración que ocupen. Pero nosotros vamos para litros, ¿ya? Así que litros de solvente. Solvente. Entonces, partimos con la misma cantidad, el mismo volumen de agua en los dos lados. Es decir, pongamos el ejemplo, medio litro de cada lado. Medio litro y aquí también, no se confunda con el otro dibujo, estoy apuntando a este lado. Medio litro. Pero los gramos de soluto es diferente. Imaginemos que acá le pusimos 2 cucharadas de sal y son 10 gramos de sal, ¿ya? Y que aquí tenemos el doble, 20 gramos de sal, ¿ya?
Entonces, la concentración de este lado es mayor a la concentración del lado izquierdo, ¿ya? Vamos a poner concentración 1 es menor que la concentración 2, porque la concentración 1 es 10 dividido un medio, o bueno, sería 0,5, y eso nos da 20. Y acá sería 20 dividido 0,5, y eso nos da 40, ¿ya? Entonces, aquí tenemos más concentración. ¿Y qué ocurre? El fenómeno de osmosis se produce cuando hay diferencia de concentración y no se puede mover el soluto, pero el solvente sí. ¿Qué va a hacer? El agua. El agua se va a mover de este lado para este lado. ¿Y qué busca el agua? Que las dos concentraciones sean iguales. Es decir, busca que concentración 1 de aquí sea igual a la concentración 2. ¿Cómo lo hace? Bueno, no puede cambiar la cantidad de gramos que hay de un lado o del otro, pero sí cambia el volumen. Entonces, para que estos dos sean iguales, eh, bueno, si lo igualamos, eh, podemos hacerlo, de hecho. Necesitaría una hoja. Concentración 1 igual concentración 2. Tenemos dos variables. Hay muchas formas en las que se puede hacer. En total tenemos un litro de agua, ya. De verdad, los voy a enredar mucho. Se puede resolver y podríamos resolver y ver cuánto volumen hay de cada lado. Pero lo importante es que entiendan el fenómeno. Al final, lo que busca el agua, entre comillas, o sea, el fenómeno que ocurre y que se llama osmosis, eh, es que esta diferencia de concentración es una fuerza motriz, es una fuerza que mueve el agua y hace que se mueva de un lado para el otro. Incluso, y esto de verdad ocurre, logrando que haya una diferencia de altura. Si ustedes ven esto, como que de verdad les parece, esto pasa en la vida real. Hay una diferencia de altura y es como si esto venciera la gravedad, básicamente, si es que uno lo pensara. Y bueno, es porque ahí el agua está haciendo una fuerza para equilibrar las concentraciones de ambos lados. Y a esto se le llama osmosis, finalmente, ¿ya? Bueno, de hecho, solo para que vean que se puede hacer, lo vamos a resolver, ¿ya? Quizás no es lo más didáctico, pero tenemos dos ecuaciones. Queremos saber cuánto es volumen 1 y cuánto es volumen 2, ¿ya? Es decir, cuánto volumen hay de cada lado. Sabemos la cantidad de masa que hay de cada lado, ¿ya? Sabemos que concentración 1 tiene que ser igual a concentración 2, y sabemos que volumen 1 más volumen 2 es, por ejemplo, 1 litro, que es lo que teníamos antes, ¿cierto? Medio litro de un lado, medio litro del otro. Ok, entonces con estas dos ecuaciones podemos despejar y bueno, si tenemos volumen 1 más volumen 2 igual a 1, podemos escribir volumen 2 es igual a 1 menos volumen 1. Ya acá tenemos una ecuación. Y con la de las concentraciones, en que tienen que ser iguales, tenemos concentración 1, sabemos que es 10 gramos partido el volumen, y es volumen 1. Y concentración 2 es 20 gramos partido el volumen 2. Pero ¿qué ocurre? Sabemos que volumen 2 es, así que lo voy a hacer para atrás, volumen 2 es 1 menos volumen 1. 1 menos volumen 1. Entonces, podemos despejar el volumen 1. Y esto no es, a ver, nos queda 10 de este lado. Ahora voy a hacer álgebra solamente. Menos, voy a pasar multiplicando esto para acá y esto para allá. Menos 10 por volumen 1 es igual a 20 por volumen 1. Paso restando este para acá. Y nos va a quedar de este lado 10 volumen 1. ¿Sí? Y luego paso dividiendo el 10. Queda extraño. 2 litros, gramos.
Profe, ¿no se pasa sumando? Ah, gracias, sí. Buena. Muchas gracias. Ahora todo tiene sentido. Bien. Se pasa sumando y nos quedarían 30 por volumen uno. Y luego el 30 pasa dividiendo y nos queda un tercio es igual a volumen uno. ¿Ya? Sería un tercio de litro. Y como volumen 2 es uno menos volumen uno, nos quedaría uno menos un tercio y nos quedaría entonces que volumen 2 es igual a 2 tercios de litro. ¿Ya? Eh, Tiene sentido. Si se dan cuenta, el volumen 2 es más grande que el volumen uno. ¿Ya? Y acá tendríamos 2 tercios de litro, son 666 centímetros cúbicos. Y aquí tendríamos 333 centímetros cúbicos. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Esto fue más que nada para que vean que se puede resolver. Pero lo importante es que entiendan que con la osmosis es que se mueve el solvente y no el soluto. ¿Ya? Y eso básicamente. Y que se hace para igualar las concentraciones a ambos lados. En la práctica como que no siempre se logra esto, ¿ya? Pero se acerca mucho a esto. Pero déjenlo así, déjenlo como que la osmosis ocurre para intentar de igualar las concentraciones a ambos lados de una membrana semipermeable, ¿ya? Así que voy a borrar un poco todos los dibujos. Y bueno, y ahora toca ejercitar, ¿ya? Pero tenemos poco tiempo para ejercitar, pero lo vamos a ocupar. Eh, ¿Pueden ver la guía de ejercicios que estoy mostrando ahora? Se ve el PPT aún. Ah, ok. Entonces voy a poner stop share. ¿Y ahora se ve la guía de ejercicios? Perfecto. Bueno, ya. Vamos a hacer los ejercicios. Nosotros tenemos. Ah, tenemos hasta las 9. Cierto. Ya, entonces tenemos tiempo para hacer los ejercicios. Qué bueno. Yupi. Ya. Según Robert Boyle, el que hizo la ley de Boyle, si un gas se comprime hasta un tercio de su volumen inicial, a 298 Kelvin, que es la temperatura ambiente, entonces la presión de ese gas será, y dice la misma que al comienzo de la compresión, tres veces la inicial, un tercio de la presión inicial, perdón, la mitad de la inicial o el doble de la inicial. Ya sea por chat o por micrófono, si quieren pueden intentar de responder ustedes primero. Cristina pone la B, tres veces la inicial, ya, y está bien, antes de decir si está correcta o no, Diego, ¿qué crees? Ya que son solo dos, les voy a ir preguntando en todas las preguntas de los dos. Eh, a ver, hoy día estoy súper malo como para relacionar las cosas, pero solo sé que la ley era que el volumen y la presión eran inversamente proporcionales y que la temperatura se mantenía. Así Bien, que si el gas se comprime un tercio del volumen inicial, eh, la presión será... Ah, sí, sí, inverso, sí, sería tres veces la inicial, sí, la B creo. bien. Los dos dijeron la B y los dos están correctos. Felicidades a los dos. Yupi. Súper bien. Exactamente eso. Explicaste muy bien lo de la ley y eso. Como es inversamente proporcional, va a aumentar tres veces. También pueden ocupar como la lógica y se imaginan como apretando algo como que les va a costar más, como que va a hacer más presión. Y eso pasa con los gases y sería la B. ¿Ok? Así que súper bien. Pregunta 2. A ver, esperen que tomo un poco de agua. Ya. En una transformación isocórica, isocórica significa a volumen constante, ¿ya?
La temperatura y presión de un gas son directamente proporcionales, inversamente proporcionales, no se relacionan, son proporcionales si los gases son ideales, o son también constantes igual que la presión. ¿Y cuál sería su respuesta en este caso? Sí, la A. Sí. La verdad es que yo mismo dudo si es que es necesario que sean ideales para que esto se cumpla. Pero en primera instancia se cumple para todos los gases, ¿ya? Así que la A también está bien. La A es correcta, ¿ya? Los dos lo hicieron bien, ¿ya? Esta es como de trampa dentro de todo, porque necesitamos que los gases sean ideales para que cumplan la ecuación, que es muy parecida, pero que es la del pavo ratón, ¿ok? Pero todas estas otras se cumplen para todos los gases, ¿ya? Así que, bien, directamente proporcionales, si es que, digo, directamente proporcionales, y punto final, ¿ya? Bien los dos. Pregunta 3. A presión constante de una atmósfera y 273 Kelvin de temperatura, el volumen de un gas aumenta desde 5 a 10 litros. Por lo tanto, su temperatura al finalizar la expansión será, esto es como el ejemplo del globo. Tenemos presión constante, que es de una atmósfera, y va cambiando el volumen. Y si cambia el volumen, sabemos que la temperatura también tiene que cambiar. La D, Diego dice la D. creo. Y Cristina, D igual. Y la respuesta está correcta. Si es que aumentó el volumen, fue porque también aumentó la temperatura. Acuérdense, bueno, súper bien, los dos. Si es que respondieron bien, supongo que es porque están entendiendo esto, así que bacán. Y claro, aumenta al doble, siempre en Kelvin, y el doble de 273 es 546. Así que súper bien. 4. No es una propiedad coligativa de las soluciones. A, el aumento en la temperatura de ebullición. B, la presión osmótica. C, la disminución de la presión de vapor. D, el descenso en la temperatura de congelación. Y E, el calor específico de un soluto en un solvente. ¿Cuál es la La E. alternativa? ¿La D o la B? No, la E. Ah, la E. Bien. Ya, los dos pusieron E. Perfecto. Yupi. Bueno, no hay mucha explicación en esto. Buena memoria. Eso. Todas las otras sí cumplen con ser propiedades coligativas. Ya. Ahora pasamos a la pregunta 5. Si al agua se le agrega un soluto no volátil, se forma una solución acuosa que presenta A, un punto de ebullición menor que el agua. B, un punto de congelación igual al agua. C, la misma densidad del agua. D, menor presión de vapor que el agua. E, la misma presión osmótica que el agua. Ya Cristina ya respondió. Y Diego, ¿tú qué opinas? Pueden igual pensarlo un rato, no tiene que ser tan rápido. Hoy estamos yendo súper rápido. Diego, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí, estoy pensando en voz alta. Ah, dale, dale. Sí. No, dale, podemos esperar si tenemos tiempo todavía, no te preocupes.
De hecho, diría que es la B, tal vez. Es que me confundí igual mientras pensaba, así que yo apuesto por la B, porque no estoy seguro. ¿Por la B larga o por la D? B larga. Ah, ok. Bueno, la respuesta correcta es la D, de dedo, que lo puso Ah, Cristina. Súper bien, Cristina. Y es así. Ojo, porque lo que sabemos es que cuando le agregamos un soluto, que puede ser sal, al agua, eh, el punto de ebullición va a aumentar, ¿ok? Así que no va a ser menor, va a ser mayor. Y sabemos que el punto de congelación o de fusión, que yo dije que eran lo mismo, básicamente, va a disminuir. Por eso es lo de la sal y el hielo. Así que no se va a mantener igual, sino que el punto de congelación va a disminuir respecto del agua sola, ¿ok? Por eso es que la B no es, porque estamos comparando agua con sal versus agua sin sal. Y el agua con sal va a tener un punto de congelación menor al agua eh, sin sal. ¿Ya? Hay que tener ojo con eso. Te queda claro, Diego, aunque esa parte? sí, sí, la verdad que sí, es que estaba, no sé, me perdí un poco en la pregunta, La pero sí, me quedó presión, claro. claro. Ah, ya, Sí, no, gracias. y todo esto es como un poco de trabalenguas entre medio, así que por eso uno tiene que darle como tranquilo, de verdad. Pero Mm, está bien, no te preocupes. Ahora, la ya, misma muchas gracias. densidad, esta podía confundir, porque la verdad la densidad no lo estábamos viendo ahora, y no. La verdad es que cuando uno tiene soluto en una solución, cambia la densidad del total de disolución. Es decir, si el agua tiene cierta densidad, pero si uno le empieza a agregar mucho soluto, al final como que se empieza a hacer una ponderación entre la densidad del soluto y la densidad del solvente. Entonces cambia la densidad, ¿ya? Hay que tener ojo con eso. Pero sí era correcta esta en que disminuye la presión de vapor del agua, del agua con sal versus el agua sin sal, ¿ok? Esa es la primera propiedad coligativa que vimos, ¿ya? Y el agua con sal eh, tiene mayor presión osmótica y por eso es que empuja el agua, no, o menor, a ver, es menor. Bueno, lo que sí no tiene es la misma presión osmótica, que eso lo tenemos que tener claro. Y el agua menos concentrada, eh, como una presión negativa. Bueno, y el agua sin sal tiene mayor presión osmótica que con sal, si no me equivoco. Es que hay un tema de presiones. Obviamente se mueve del lado en que no hay sal al que hay sal, que es lo importante que hay que saber. Pero, pero eso, el tema de las presiones, como la ejerce un líquido sobre el otro, es medio confuso. Pero sabemos que no son iguales, ¿ya? Eso es importante. Ahora te acordaste de la propiedad. Bueno, lo bueno es acordarse, aunque sea un poquito tarde. No te preocupes. Muy bien los dos igual. Vamos casi perfecto. Pregunta 6. Si a un solvente puro se le agrega un soluto no volátil y que no se disocia. Disociar es que, bueno, de hecho la sal, por ejemplo, sí se disocia. Así que no correría para este caso. Pero, pero se refiere a que disociarse significa que se separa. Por ejemplo, la sal, no sé si ustedes saben, pero la sal de mesa se escribe así, NaCl. Es sodio, Na es sodio y Cl es cloro. Ya iba a decir sodio y potasio. No, NaCl. Esta es la sal de mesa generalmente. Pero cuando entra en agua, se separa en Na más, rodeado de, bueno, moléculas de agua, y Cl menos, también rodeado de moléculas de agua. ¿Ya? Eso significa que se disocia. ¿Ya? Para que sepan solamente. Eh, bueno,
cuando a un solvente puro se le agrega un soluto no volátil y que no se disocia, entonces, uno, experimenta un ascenso en la temperatura de ebullición. Dos, la solución hierve a menor temperatura que el agua. Tres, disminuye la temperatura de fusión. Ojo que no nos confunda lo que no se disocia ya. Las propiedades coligativas se siguen cumpliendo. Entonces, ¿cuál alternativa creen que es correcta? Pueden ir poco a poco también. Por ejemplo, podemos ir revisando primero la A, pone Cristina. Igual tengo dudas. Vayamos revisando poco a poco, si es que esto es un poco más enredado. Eh, Uno, experimenta un ascenso en la temperatura de ebullición. ¿Ustedes dicen que esta es real? O sea, ¿verdadero o falso? Cristina dice que es verdadera. ¿Y Diego? Ah, diría que es. Déjeme borrar Bueno, esto. sí. Estaba probando, estaba probando Nutella. No tiene nada Eh, que ver con la respuesta. ¿Tú crees que es verdadero o falso? de hecho, estaba pensando que era falso, pero tal vez me confundí. Eh, es- Piensa en lo que estamos comparando ahora. Estamos comparando solvente puro. Solvente puro puede ser, por ejemplo, agua pura, eh, con el agua cuando le agregamos un soluto, ¿ya? Y lo que sabemos por las propiedades coligativas es que cuando agregamos un soluto, vamos a aumentar la temperatura de ebullición. Así que efectivamente sería verdadera esta, ¿ya? Ujú. Eh, Entiendo, esta cosa puede ser medio enredada, pero acuérdate, es como si al agua le echábamos sal, hervía a mayor temperatura, entonces aumenta la temperatura de ebullición, ¿ya? Ya. Así que eso es verdadero. Bueno, ahora veamos. La 2 dice, la solución hierve a menor temperatura que el agua. Es decir, la que tiene el soluto hierve a menor temperatura que el agua. ¿Esto es verdadero o falso? Cristina dice falso. ¿Tú, Diego? Sí. Esta era la segunda propiedad que vimos. Esta sí es falsa. Súper bien. Es como, de hecho, es como lo mismo que esta primera, es casi lo mismo que esta primera. Claro, es que iban como de la mano las dos primeras propiedades. Claro, lo que pasa es que la temperatura de ebullición es eso, la temperatura a la que empieza a ebullir un líquido. Pero hervir, al final, si no me equivoco, significa lo mismo que ebullir. Entonces es como complementario esto. O sea, si sabemos que ebulle a una mayor temperatura, hierve a una mayor temperatura también. Es como lo mismo, son como sinónimos. Ya, pero súper bien, los dos. Y luego aquí aparece disminuye la temperatura de fusión. O sea, a lo que se refiere esto es cuando le agregamos soluto, se disminuye la temperatura de fusión. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero, Ya Diego creo. dice verdadero y Cristina, en esa tienes duda. Bueno, en este caso, Diego tiene razón, es verdadero. Es lo de la nieve. Cuando le echamos, eh, cuando le echamos un soluto a, vamos, chaval, verdad, eso mismo. Cuando le echamos un soluto a un líquido, disminuye la temperatura de fusión. Es decir, se congela a una temperatura más baja. ¿Ok? O pasa, también puede ser al revés, pasa de sólido a líquido a una temperatura más baja. Es lo mismo en otras palabras. ¿Ya? Así que eso, y con eso la temperatura. La alternativa correcta sería la D.
¿ok? Uh, Me gustó este icono porque así no tengo que dibujar yo mismo los tickets y las cruces. Eso está bueno. Ya. Sí. Ya, pero muy bien los dos. Es medio enredado todo este tema, pero yo sé que se les va a quedar grabado en la cabecita. Para eso están los ejercicios también. Ya, y ahora vamos a revisar nuestra última alternativa. Y qué bueno porque justo se nos va a acabar el tiempo. Y dice así, dos vasos contienen 1000 gramos de agua pura cada uno. A uno de ellos se le añade 1 mol de glucosa y al otro 1 mol de cloruro de sodio. Ahí te pone la fórmula de glucosa y la fórmula de cloruro de sodio, que es NaCl, entre paréntesis, sal, win-win. Entonces, de las dos soluciones, la de glucosa presenta A, mayor punto de ebullición, B, menor punto de congelación, C, menor presión de vapor, D, mayor osmolaridad y E, menor cantidad de partículas repartidas en la solución. Esta es la más confusa y la que menos tiene que ver con lo que estamos viendo. Pero igual ustedes podrían ir descartando o aceptando algunas, ¿ya? Si quieren podemos ir una a una. Exacto. Cristina dice, profe, aquí se debe tener en cuenta lo de que NaCl se disocia. Sí, de hecho es el punto clave de esta pregunta. Y por eso mismo digo que no tiene tanto que ver con lo que estamos viendo. Pero, pero sí, eso es cierto lo que dice Cristina. Entonces vamos a ir revisando una a una, ¿ya? Para que al final podamos repasar esta materia que estamos viendo. Ah, no, de verdad no se puede. Bueno, ¿podemos saber cuál tiene mayor punto de ebullición? O sea, si la glucosa, la que tiene glucosa tiene mayor punto de ebullición. Sinceramente no sé cómo descartar. Bueno, la cosa es que nosotros en general comparamos, por ejemplo, agua pura con agua con sal. O podríamos decir agua con poca sal y agua con mucha sal. Pero entre dos disoluciones, pero con diferentes compuestos, estas cosas no las podemos, no las podemos saber. Por eso es como medio tramposa y extraña esta pregunta. Entonces, lo que sí sabemos es que las dos, con respecto al agua pura, van a tener un mayor punto de ebullición, pero entre ellas no sabemos. Puede ser, Cristina pone que la que tiene sal tiene mayor punto de ebullición. Es probable, pero, de hecho, creo que, miren, la forma de resolver esto era saber que el NaCl se disocia, y eso quiere decir que si tenemos 1 mol de glucosa y 1 mol de NaCl, cuando lo mezclemos con agua, vamos a seguir teniendo aquí 1 mol de glucosa, pero vamos a tener 1 mol de Na, de sodio, más, y aparte 1 mol de cloro. Entonces vamos a tener 2 moles de partículas, ¿ya? Así que con eso ya sabríamos que la E es correcta, ¿ok? Porque, porque sabemos que se disocia en la Cl, porque es cantidad de partículas, y al disociarse, NaCl va a tener doble, no importa el tamaño. ¿No lo habían leído? Bueno, pero está bien, no se preocupen. De esa forma, esa era la forma más fácil de responder la pregunta, ¿ya? Pero como les digo, era una pregunta medio extraña, ¿ya? Ahora, ¿por qué no me la quiero jugar con lo que voy a decir ahora? Es porque como son moléculas diferentes, puede haber particularidades diferentes y formas en las que interactúan con el agua. Pero en general, si es que uno tiene más partículas,
Por ejemplo, sabemos que la sal va a tener más partículas, entonces podemos creer que la sal va a tener, que el agua con un mol de NaCl, es decir, 2 moles de partículas, va a tener mayor punto de ebullición que el de la glucosa. ¿Ok? Y acá nos decían que la glucosa va a tener mayor punto de ebullición. Entonces esto no. Y lo mismo aquí. Sabemos que si tenemos más partículas, va a bajar más el punto de congelación de este con respecto a este. Entonces, la glucosa no va a tener un menor punto de congelación. Lo mismo con la presión de vapor. Si tenemos más partículas, va a tener una menor presión de vapor. Por ende, la glucosa no va a tener una menor presión de vapor. Y lo mismo con osmolaridad. ¿Ya? Ahora, lo que les digo, no me la quiero jugar porque en la práctica como que diferentes compuestos pueden interactuar de manera especial. Y por eso les digo que se resolvía pensando en que solo ah, en que la sal se disociaba y listo, ¿ya? Pero, pero yo creo que ese era el sentido de la pregunta también, ¿ok? Como ver que si son el doble de partículas no se va a cumplir ninguna de estas otras, y bueno, la última sí, ¿ya? Tengo puesto ya, entonces voy a quitar estas cosas. Y eso, entonces la alternativa correcta es la E. ¿Ya? Estamos en la hora, disculpen, me pasé 2 minutos, así que voy a parar de grabar. Bueno, ah, eh, eso. Espero que no puedo